Buen día, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar iniciando el culto de esta mañana. Primeramente vamos a comenzar con una oración. Señor Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque usted nos ha bendecido ricamente en todo momento. Usted ha sido nuestro sustento, usted ha sido nuestro fiel amigo, usted ha estado para todo, para con nosotros, Señor. Así mismo te pedimos que nosotros también podamos estar para usted, Señor, en lo que es la adoración, Señor, en la reverencia que tenemos que tener hacia usted y en la predicación de su palabra a todas las naciones del mundo. Todo esto le damos gracias, Señor, sabiendo que usted ha bendecido a la iglesia, a las acacias y a la comunidad y a todo el mundo, de acuerdo a su santa voluntad y su infinita y gran misericordia para con nosotros, Señor. Todo esto le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar el devocional buscando Proverbios 18:24. Proverbios 18:24. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Otra versión dice: hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano. Y lo que podemos ver aquí es que para tener una amistad hay que ser deliberado, hay que ser intencional. Este proverbio nos está diciendo que vamos a encontrar amigos que son mejores que nuestros hermanos. Es una declaración bastante sorprendente para esa época, sobre todo, que tenían una cultura mucho más familiar de la que nosotros tenemos hoy en día. Pero ¿cómo puede suceder esto? Nuestra familia puede estar ahí para nosotros, pero es posible que no les agrademos o que no nos entiendan. Puede haber varios en nuestras vidas, unos periodos muy largos en los cuales no tengamos una pareja, una esposa, un esposo, pero sin embargo un amigo puede permanecer a nuestro lado a través de todos los años y pueden ser más fiel que un hermano. Entonces, en la primera etapa de nuestras vidas vamos a ser influenciados por nuestra familia, pero durante el resto de nuestra vida vamos a estar influenciados por nuestros amigos, con las personas que más pasamos tiempo. Entonces, lo que podemos ver es que las amistades son indispensables. Es importante escoger a los amigos, es importante cultivar la amistad, es importante pasar tiempo con ellos. Por eso es que una amistad es deliberada. Tener una relación de amistad es muy deliberada. Podemos ver que muchas veces lo que es la atracción erótica o lo que son las relaciones familiares se nos imponen de varias maneras, pero la amistad no. La amistad la tenemos que cultivar intencionalmente durante el tiempo con la cual queremos pasar, con la cual queremos compartir con esa persona. Entonces, en una cultura que podemos ver hoy en día que es bien ocupada y que muchas veces decimos no tenemos tiempo, es bien difícil cultivar lo que es una amistad sana y bíblica. Así que no tenemos que dejarnos arrastrar por el ritmo de vida que tenemos hoy en día, sino que tenemos que buscar deliberadamente cultivar esa amistad. Tenemos que, como dice la palabra de Dios, tenemos que buscar esas personas que pueden ser tan fieles como nuestro hermano o hasta más fieles. Entonces, muchas veces lo queremos dejar a un lado y no queremos cultivar esa amistad que primeramente tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, pero que también es nuestro amigo y que ha dado su vida por nosotros. Es importante poder cultivarla diariamente en lo que es la oración, la lectura bíblica, en lo que es ir a las congregaciones a reunirse para poder hablar de nuestro Señor y Salvador y compartir con los demás, fortalecernos y apoyarnos mutuamente. Entonces tenemos que preguntarnos cómo han influenciado nuestros amigos a lo largo de nuestra vida. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? ¿Buscan a Cristo
tenemos el mismo Señor, tenemos que preguntarnos y cultivar esas amistades que en la palabra dicen que son de bendición. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, que usted nos dio ejemplo de cómo ser un buen amigo. Usted se rodeó de discípulos, Señor, en los cuales usted les dio el mayor ejemplo. Los amó, se sacrificó por ellos, los hizo mejor personas. Permítenos, Señor, a nosotros también poder ser mejores personas y un mayor ejemplo para nuestros amigos a nuestro alrededor, Señor, para nuestros familiares. Que podamos ser como usted, ese ejemplo de amor, misericordia, de piedad, de santidad y sobre todo de ser perdonador, Señor, y ayudador, servicial, para que nosotros también lo podamos ser, Señor. Todo esto le damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, yo suplico tu perdón. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. A tus pies yo deposito por entero hoy mi ser, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti.
nos decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Vamos a estar orando por nuestros cumpleañeros de esta semana, que fueron la hermana Ingrid Tejada, la hermana Nidia Mallorca y el hermano Rómulo Caballero. Vamos a estar orando por ellos. Señor Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por darle un año más de vida a nuestros hermanos en Cristo, Señor, que puedas seguir bendiciéndolos, que puedas seguir poniendo su voluntad sobre ellos, que ellos puedan seguir buscándote y ser ayudadores, Señor, y sobre todo serviciales en lo que es la obra del Señor. Señor, danos un corazón que pueda servirte, que pueda reverenciarte. Señor, que ellos sigan siendo esa luz para nosotros, Señor, que ellos puedan seguir siendo ese ejemplo en los cuales día tras día y año tras año están siendo para nosotros, que puedan seguir bendiciéndote a ti, Señor, junto con sus familias, y que lleven a sus familias a los pies de Cristo, Señor, a los pies de suyos, nuestro Señor. Te pedimos, por favor, por sus familias, por su salud, por su seguridad. Sabemos que estamos en una época de esta enfermedad que es peligrosa, Señor, pero también sabemos que estamos con un Dios poderoso que es mucho mayor que cualquier calamidad, Señor. Usted es nuestro mayor tesoro. Por eso le damos gracias y le damos toda la honra y gloria por las vidas de nuestros hermanos. Todo esto le damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar pasando con el equipo de oración para cantar el feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios
Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Ahora vamos a estar pasando con nuestro pastor para el mensaje de la mañana de hoy. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué privilegio esta mañana que el Señor nos permita podamos escuchar su santa palabra. Busquemos en nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, te damos las gracias por esta porción de tu palabra leída y te rogamos, así como tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir esta carta y que los hermanos de Tesalónica recibieron, de la misma manera podamos recibir tu santa palabra y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Los tesalonicenses habían recibido el Evangelio y ellos respondieron. Esta carta está llena de interés, sin duda, porque la primera carta que conocemos, que se conserva de lo que el apóstol Pablo escribió, fue la primera que escribió para los cristianos de Europa, y en ella las cosas fundamentales de la vida cristiana están claramente establecidas. En primer lugar, el apóstol Pablo saluda a los hermanos de Tesalónica y agradece. Pablo dice: Silvano y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo fue un hombre increíble, un apóstol dedicado total y completamente en la obra del Señor. Y él generalmente nunca trabajó solo, siempre tenía compañeros. Siempre que podía, Pablo trabajaba con un equipo. Aquí Pablo menciona a los que estaban trabajando con él, Silvano y Timoteo. Silvano también es conocido como Silas. Era un compañero experimentado de Pablo, conocido ya hace buen tiempo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero. Silvano fue encarcelado igual que Pablo y liberado con él en la cárcel de Filipo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículos 19 al 30. Cuando Pablo vino por primera vez a Tesalónica, Silas lo acompañaba. Por lo tanto, los tesalonicenses conocían bien a este hombre Silvano. El segundo hombre del equipo de Pablo era un ciudadano de Listra llamado Timoteo. Listra era una ciudad en la provincia de Galacia. Timoteo era hijo de padre griego, nos dice Hechos 16:1, y de madre judía llamada Eunice. En segunda de Timoteo 1:5 nos habla de esto. Desde su niñez fue instruido en las escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida. Timoteo era un compañero y asociado de confianza de Pablo y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros, y Pablo consideraba a él como su hijo. Pablo había enviado a Timoteo con los tesalonicenses en una ocasión anterior. La iglesia de tesalonicenses. El mismo Pablo funda la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Nos habla Hechos capítulo 17, versos 1 al 9. A pesar de que solamente estuvo 3 semanas, nos dice que cada sábado se reunía con las personas que venían a escuchar allá en la sinagoga. Solamente estuvo 3 semanas porque fue forzado a irse por los enemigos del evangelio. Sin embargo, la iglesia de los tesalonicenses continúa viva y activa, a pesar de que Pablo tuvo que ir dejando repentinamente a esta joven iglesia. Por eso es que Pablo estaba preocupado, por que apenas había estado 3 semanas y en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Y eso es lo que motivó escribir Pablo esa carta. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, fue encarcelado en Filipo y después liberado de la cárcel milagrosamente, solo para luego ser expulsado de la ciudad. Entonces vino a Tesalónica
la próspera capital de la provincia de Macedonia, Grecia del Norte, localizada en la famosa Vía Egnatia. Después de solo 3 semanas de próspero ministerio, el apóstol Pablo tuvo que huir de una multitud enfurecida. De allí se fue a Berea una vez más, disfrutando de muchas semanas de ministerio, predicando la palabra del Señor. Pronto también fue sacado de ahí por la misma multitud de los tesalonicenses, porque cuando escucharon esto, mandaron a Berea y sacaron a Pablo. Su siguiente parada fue Atenas, donde predicó un buen sermón, pero tuvo resultados mixtos. Para el tiempo en que llegó a Corinto, él se encontraba ya con debilidad y mucho temor y temblor. En ese punto de su segundo viaje misionero, parecía que Pablo era un misionero bastante desanimado. Mientras Pablo estuvo en Corinto, probablemente Pablo tuviera grandes preocupaciones por la iglesia que acababa de fundar y se preguntaba, ¿cómo estarán estos nuevos hermanos? Por eso Pablo envía a Timoteo y a Silas para ver cómo se encuentra esa iglesia de Tesalónica. Cuando Pablo y Silas regresaron para rendir el informe a Pablo, les dice a Pablo, Silas y Timoteo, que la iglesia que ahí estaba fuerte. Pablo se emocionó al escuchar esto y rápidamente escribió esta carta. Probablemente, como dije yo, debe haber sido, según expertos, es la primera carta que él escribe. Entonces, Pablo disfrutó y sostuvo un fructífero misionero en Corinto, ministerio en Corinto. Y con el tiempo regresó una vez más a Tesalónica. Pablo consideró importante organizar una recién convertida esa iglesia a una comunidad de mutuo interés y cuidado y compañerismo. Pablo siempre buscaba personas que pudieran ayudar en esa obra misionera. Gracia y paz a vosotros, dice Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo llevó este saludo acostumbrado a los cristianos de tesalonicenses, saludándolos en la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Es importante notar que las primeras palabras de tesalonicenses están en la forma de la manera como se escribía la carta en aquel tiempo. Lo que sigue no es un tratado teológico que Pablo estaba escribiendo, sino una carta real, una carta que surge de la situación en que el apóstol y sus compañeros se encontraban. Ellos estaban sumamente agradecidos. En el versículo 2 dice, la gracia de Dios sea contigo, la gratitud de Pablo hacia Dios. Sí, queridos hermanos y hermanas, debemos siempre dar gracias a Dios al ver muchos creyentes, especialmente nuevos, que se mantengan fieles. Por eso dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Nosotros como creyentes debemos orar unos por otros, por todos
nuestros hermanos, mayormente por nuevos hermanos. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros. Decía el apóstol Pablo, pensando en los cristianos de Tesalónica. Su corazón, al pensar en ellos, se llenaba de gratitud. Pablo comenzó ahí la iglesia, como vimos, no en las mejores condiciones, sino en unas circunstancias difíciles, habiendo sido expulsado de la ciudad después de solo haber predicado y enseñado a estos nuevos hermanos por 3 semanas. Sin embargo, la información que había recibido Pablo veía de que la iglesia estaba fuerte y llena de vida. Así que Pablo sabía que esta iglesia estaba así más allá de sus habilidades y no dependía de él, sino de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo. Dicen los expertos de que cuando Pablo estaba diciendo de que yo me acuerdo de vosotros, está en el tiempo presente, indicando que su oración es continua. Sí, hermanos, debemos estar siempre orando unos por otros, pensando en nuestros hermanos y hermanas. Aquí, cuando dice orando por vosotros, que está en el tiempo plural, está indicando de que no solamente Pablo oraba, sino como equipo, los hermanos Timoteo y Silvano con Pablo oraban juntos por la iglesia. ¿Por qué Pablo agradece a Dios por los cristianos de Tesalónica? Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Sí, hemos dicho y una y otra vez y estaremos repitiendo de que Dios es el que nos escoge. Nuestra elección es mucho antes, aún antes de la creación del mundo. Acordándonos, dice Pablo, sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Sí, necesitamos siempre mantener nuestra fe. Para ello hay que orar siempre que Dios nos fortalezca y no olvidemos esto. Siempre los recordaba Pablo a estos hermanos y ahí es que él se gozaba. Lo que recordaba sobre ellos lo hacía estar agradecido a Dios. La gratitud de Pablo no se debía a que todos los cristianos de tesalonicenses eran moralmente implacables. ¿Por qué? Porque también después Pablo habla y advierte de que deben tener mucho cuidado contra las fallas respecto a la impureza sexual. La gratitud de Pablo entonces no se debía a que los cristianos de tesalonicenses tuvieran totalmente una doctrina que llamaríamos y diríamos una doctrina fiel, sino agradece de que deben estar una vez más orando al Señor. Es el trabajo del Espíritu Santo y el cambio que demostraban de que haber escuchado la palabra de Dios en sus vidas nos indica las 3 grandes virtudes que el apóstol Pablo escribe, y eso evidencia cuando habla de la fe,
el amor y la esperanza. Aquí, por primera vez, porque esa fue la primera carta, cronológicamente, en los escritos de Pablo, tenemos esa famosa que llaman triada: fe, amor y esperanza. Pero el énfasis de Pablo no está solo en estas virtudes, sino más bien en lo que producen, de lo que está produciendo en la vida de los creyentes. Dice, por tanto, su fe ha producido las obras, como es la naturaleza de la fe verdadera. La fe verdadera produce la obra. Su amor producía el trabajo, y encontramos allí de que cuando se refiere al trabajo en la palabra griega, hay dos: ergón y kopos. Ergón puede ser placentero y estimulante, pero kopos implica esfuerzo extenuante que produce sudor, es decir, el trabajo. Su esperanza producía la constancia, la cual es la paciente resistencia que se necesita no solo para sobrevivir a los tiempos difíciles, circunstancias difíciles, sino para triunfar a través de esas circunstancias difíciles. Dice Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo les recordaba es que Dios los amaba y que los había escogido. Esa elección, los dos van juntos. Cuando amamos a alguien, naturalmente lo escogemos. Luego Pablo dice la causa y el efecto de los cambios en la vida de los tesalonicenses. El evangelio provocó cambio en los cristianos de tesalonicenses. Eso sigue así. Las vidas han sido cambiadas porque mucha gente ha sido y ha escuchado el evangelio. La vida pasada, como Pablo, cambió total y completamente al escuchar el evangelio y aceptar el evangelio. De la misma manera ha sucedido actualmente en la vida de mucha gente. Podemos mencionar muchos ejemplos. Yo creo que los ejemplos más hermosos son las mismas vidas nuestras, vida de ustedes, hermanos y hermanas, la vida anterior que vivíamos y la vida que vivimos ahora. Ha habido un cambio. Eso es lo que hace el evangelio, y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo, cambiando nuestras vidas. Dice Pablo que el evangelio que yo llevé no solamente fue de palabra, sino también del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que cambia nuestras vidas cuando permitimos que Él obre, actúe y que haga el trabajo, y el Espíritu Santo cumple como Dios siempre ha cumplido. Tenemos que ver entonces el cambio que hay en la vida de los creyentes. Dice, y en plena certidumbre. Es un mensaje dado de lo que cree realmente que lo que escribe el predicador, en ese caso el apóstol Pablo. No hay ninguna otra manera sino de que la palabra del Señor cambia la vida de las personas que reciben el evangelio. Dice Pablo que él lo hacía con gozo cuando los cristianos de tesalonicenses enfrentaron aflicción al recibir la palabra de Dios. No la enfrentaron simplemente con resignación,
sino enfrentaron esas persecuciones con gozo que el Espíritu Santo daba. Por eso encontramos que al responder al Evangelio, ellos habían llegado a ser ejemplo. No solamente en Macedonia, dice, de la manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Su testimonio, los hermanos de Tesalónica, su testimonio no solamente en esa ciudad, sino en toda la provincia. De tal manera, dice, que ustedes habéis llegado a ser ejemplo. Pablo fue ejemplo para los cristianos de Macedonia y de Acaya, porque ellos sabían quién era Pablo antes, cómo perseguía a la iglesia. Lo mismo, por ese mismo ejemplo, los de Tesalónica seguían como ejemplo que presentaba el apóstol Pablo para continuar siendo fieles al Señor. Los tesalonicenses respondieron divulgando la palabra de Dios. Este es el trabajo nuestro. Compartir con aquellas personas que nos reunimos, aquellas personas con quien nos tratamos, y ellos verán que de verdad nuestras vidas han sido cambiadas. Dice en el último versículo: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Sí, para servir al Dios vivo y verdadero necesitamos ser siervos del Señor y ser fieles. Solamente seremos fieles con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, y esperar, como decía Pablo a los tesalonicenses, porque ellos decían: bueno, Pablo, tú nos enseñaste de que Cristo va a venir pronto y no viene, ¿y qué va a pasar con los que han muerto? Nuestros hermanos, dice, nosotros estamos esperando que Él venga y nosotros recibiremos a Cristo allá en los cielos y estaremos con Él para siempre. El cambio que hay en la vida del creyente demuestra a través de su ejemplo de la vivencia como creyente. Por eso es que el apóstol Pablo estaba bien feliz y agradecía a nuestro Padre Celestial por ellos. Y así sea también cuando yo veo mis hermanos y hermanas, aquellos que han recibido al Señor, ya sea en mi ministerio o antes, y siguen fieles. Oremos para que Dios nos ayude a ser fieles y que seamos ejemplos donde estemos. Amén. Vamos a estar pasando con un tiempo de oración. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Orar por los niños, que los padres sean intencionales en el crecimiento espiritual de sus hijos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por los padres cristianos, Señor. Te damos gracias por los padres fieles y piadosos que buscan ese crecimiento espiritual en nuestros hijos. Señor, sabemos que muchas veces nos preocupamos por su educación, por la carrera, por los conocimientos que tendrán, y también nos preocupamos por su relajación, por el entretenimiento, los paseos, que no son malos, Señor. La educación ayuda en la vida, y en la relajación nos da tiempos para no estresarnos, Señor. Pero si esas cosas son más importantes que buscar el reino de los cielos, Señor, nos convertimos en enemigos de las almas de los niños, Señor. Nos convertimos en enemigos de Jesús, que dijo que dejaran que los niños vinieran hacia Él, porque tal es el reino de los cielos. Sí, el reino de los cielos es que las personas te busquen.
no solo los adultos, sino los niños. Cuanto más somos influenciadores sobre ellos, los dejamos que lo influencien la televisión, la música, los amigos. Les enseñamos que la educación y los premios son más importantes que usted. Señor, cambia ese corazón en nosotros para que podamos enseñarle que el estudio diario y el cultivar esa relación con usted es mucho más importante. Y como dice su palabra, a medida que lo busquemos más a usted, todas las otras cosas serán añadidas, Señor, a nuestras vidas. A medida que nosotros lo busquemos y lo reverenciemos y le demos el lugar que usted se merece, también vamos a mejorar en todas las otras áreas de nuestras vidas. Ese es el caminar del cristiano, Señor. Sabiendo que usted es más importante que cualquier otra cosa, Señor. Pero también teniendo una vida de excelencia para poder honrar su nombre y dejarlo en alto, Señor. Todo esto le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar pasando con un tiempo de adoración. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú.
Ahora vamos a pedirle a nuestro pastor Lino Smith que nos despida en oración. Bueno, hermanos, nosotros hemos visto cómo nuestros hermanos de Tesalónica recibieron en medio de la tribulación, en medio de la persecución, y fueron fieles y crecieron. De la misma manera ocurre en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que la espada de 2 filos. Gracias por los cambios de la vida de mis hermanos y hermanas. Y te pido, Padre, cuando vienen las circunstancias difíciles, problemas, recordemos, Padre Celestial, que tú estás al lado nuestro, que tu Espíritu Santo es que nos guía. Tú nos amas y nos escogiste antes de la fundación del mundo. Permita, Padre, que cada hermano, cada hermana crezca. Aquellos que sienten la debilidad puedan acercarse a ti una vez más con la ayuda del Espíritu Santo, renovar su vida cristiana y seguir adelante. Te rogamos una bendición muy especial en la vida de mis hermanos y hermanas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos en la mañana, en esta mañana. Que el Señor los bendiga. Ha sido de bendición para nuestras vidas el poder, primeramente, alabar y adorar a nuestro Señor, que para eso nos creó, para darle gloria y honra. Y Él también podernos reunirnos, Señor, por medio de todas estas herramientas online que nos ha dado, y también en la iglesia, Señor, para poder alabarle como unidad, como un solo cuerpo. También vamos a recordarle que tenemos el ayuno el 3 de julio a las 8 de la mañana, este sábado que viene. Así que, hermanos, preparados, vamos a conectarnos y alabar al Señor, orar, darle el tiempo que se merece nuestro Señor. Así que estamos despedidos, Dios los bendiga.